La palabra del Señor dice, Hechos 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se endurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pudieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estemos atentos a la palabra de nuestro Señor. Seguimos con la vida de Esteban. Hoy cerramos la vida de Esteban. El libro de Hechos es un libro muy rico y es un libro que nos habla bastante de la abundancia, de la riqueza de la primera iglesia del Señor. Y una característica que la palabra nos está revelando en estos 8 capítulos es que la iglesia del Señor, una característica que tenía, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia donde el Espíritu Santo se movía con poder, con autoridad en medio de los creyentes. ¿Por qué? Porque era una iglesia obediente. Era una iglesia que había asumido la responsabilidad que Dios le había dado de ir y hacer discípulos. Y cuando una iglesia va y hace discípulos, el poder de Dios está sobre él. Si usted revisa estos 7 capítulos que hemos leído, ninguno de ellos habla de que Pedro dijo noche de milagros, que Pablo dijo noche de gloria y de oración, inviten a los enfermos. No hay nada de eso. Pero lo que sí hay es un anhelante y apasionante corazón de predicar a Cristo y Cristo resucitado. Y producto de ese mensaje del Evangelio, Dios confirmaba a través de esos hombres sencillos el poder y la verdad que predicaba. Y hacía milagros. Entonces, nosotros debemos ser ese tipo de iglesia, anhelante, apasionante en predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado, que Cristo es el pago por cada uno de nuestros pecados. Amén. Que la deuda ha sido cancelada, que el regalo ya ha sido otorgado, que solamente tú necesitas creer de todo tu corazón y acercarte a ese hermoso regalo. Esteban es uno de esos hombres que vivía sirviendo y predicando la palabra de Dios. Hace 2 semanas atrás veíamos cómo Esteban presentaba la defensa ante el concilio, ante el Sanedrín, ante 75 hombres maestros de la ley, doctores de la ley. Esteban presentaba su defensa. La defensa contra acusaciones falsas, con testigos falsos que decían que Esteban había hablado mal de Moisés y de la ley, mal de Dios y mal del templo. Pero Esteban les indica a través de toda la palabra cómo el pueblo de Israel había fracasado en no entender la voluntad de Dios. Cómo el pueblo de Israel y sus gobernantes siempre rechazaban a lo que Dios levantaba para que le guiase a una salvación. Y por eso que el versículo 51 al 53 termina así, Esteban su defensa. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Esteban termina diciéndoles: ustedes, pueblo de Israel, y ustedes, líderes del Sanedrín, que son las autoridades del pueblo de Israel, ustedes son los desobedientes. Ustedes son los rebeldes. Ustedes que dicen creer, no creen. ¿Por qué? Y la causa de esa incredulidad, dice, es que son duros de servir. Y esto ya le habíamos predicado las semanas anteriores, que duro de servir, para resumir, es el hombre que no es capaz de reconocer su condición. Y como no es capaz de reconocer su condición, no es capaz de pedir perdón. Y como no es capaz de pedir perdón, no va a poder perdonar a otros, ni va a poder extender la misericordia a otros. Ese es un hombre duro de servir, con el cuello rígido. Pero no solamente son duros de servir, sino también dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Y este era el hombre que, aunque tiene conocimiento de Dios, y aunque lee la Biblia quizás todos los días, su corazón está lleno del mundo y ama al mundo. Incircunciso. Esas dos condiciones, incircunciso y duro de servir, hicieron que estos hombres, doctores de la ley, maestros de la ley, no entendieran lo que leían, no comprendieran el plan perfecto de Dios para cada una de sus vidas y para el pueblo. Y como no entendían, resistían al Espíritu Santo, se oponían, combatían contra el Espíritu Santo y despreciaban lo que Dios planeaba para ellos. Por eso que es importante que nosotros podamos entender esta condición. Y Esteban termina esta defensa con estos versículos. Y el versículo 54 al 60 nos va a hablar ahora de Esteban, de terminar bien la carrera cristiana. En estos versículos, la vida de Esteban nos va a enseñar cómo tiene que ser un cristiano en la carrera de la vida cristiana. Ha habido y hay muchos cristianos que comienzan bien, pero a lo largo de su vida, situaciones particulares, situaciones adversas que ellos experimentan en el diario vivir, producen en ellos un retroceso, producen en ellos una pérdida de su fe o una disminución del fuego del Señor en su corazón. Y esto muchas veces a algunos les lleva a huir de la fe y a salir de la fe. Tal vez no dejan de venir al templo, tal vez no dejan de leer la Biblia, pero no creen a Dios. No creen las promesas de Dios. No viven mirando y contemplando la verdad y la realidad del plan de Dios para sus vidas. Conforme les pasaba a estos hombres, y estos hombres tampoco entendían a los cuales Esteban le estaba hablando. Y la pregunta es, ¿por qué no entendían si eran doctores de la ley? Eran maestros de la ley. ¿Acaso para conocer la palabra de Dios y entender se necesita tener un coeficiente intelectual súper alto? ¿Se necesita tener estudios muy altos para entender la palabra de Dios? De ninguna manera. Lo que se necesita para entender la palabra de Dios es una mente renovada. Una mente renovada que te lleve a un corazón sencillo y humilde. Y ese corazón sencillo y humilde te lleve a una obediencia de la palabra de Dios. Por eso Pablo en 2 Timoteo, en Romanos 2:12, Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es necesario tener un coeficiente intelectual, no es necesario tener muchos estudios. Lo que se necesita es
una renovación de la mente. Y esa renovación de la mente solamente lo puede tener aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que ha sido regenerado por el poder de Dios. Entonces estos hombres no entendían esa voluntad. Y muchas veces también el cristiano no entiende la voluntad de Dios. El cristiano no ha logrado entender que aquel que busca a Dios de todo su corazón, que aquel que quiere agradar a Dios, que aquel que se consagra a Dios, va a sufrir persecución, va a sufrir oposición, va a sufrir acoso. El apóstol Pablo ya lo había mencionado en 2 Timoteo 3:12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestro mismo Señor Jesús en Juan 16:33 dijo así: les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo en Hechos 14:22, después de haber sido golpeado, maltratado en la ciudad de Listra, a tal punto que dice que le vieron como muerto, por eso dejaron de apedrearle. Levantándose de ahí, entró al pueblo, siguió enseñando, siguió levantando a los discípulos y animando a los discípulos. El hombre golpeado, animando a los discípulos. Y en Hechos 14:22 les dice así: es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? Que requiere que exista. Es necesario. ¿Necesario qué? Que el cristiano tenga su Dodge, su Ford, su ¿así dice? Es necesario que el cristiano disfrute todo. ¿Así dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Por eso que el Señor Jesús nunca nos prometió que estaríamos libres de la enfermedad, del dolor, de la escasez, de las crisis relacionales entre familiares o amistades. Tampoco nos prometió una economía estable, una salud permanente, rebosante. Pero lo que sí prometió es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Amén. Que Él sí te dijo: no te preocupes lo que pases, yo estoy contigo. Yo voy contigo. Quizás por eso Pablo, el hombre que más sufrió por el evangelio, pudo decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso que no es importante cómo comienzas, aunque todos nosotros sabemos que comenzamos la vida cristiana mal, ¿sí o no? Mal, porque andábamos en pecados, en oscuridad, en muerte, con muchas cosas. Ahí nos alcanza el Señor. Así que no es importante cómo comenzamos. Lo que sí es importante, cómo terminas la vida cristiana. Cómo terminas esta hermosa carrera. Por eso es que la vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es una carrera de rapidez. La vida cristiana es una carrera de resistencia, de durabilidad. Es una carrera, como dicen en el atletismo, una carrera de fondo. De tal manera que tengo que aprender a resistir, que mis músculos espirituales tienen que resistir el ímpetu, la fuerza, la energía para poder llegar a la meta. Y Esteban es un buen ejemplo de un hombre que ha llegado a la meta, que ha terminado su carrera de una forma adecuada. Vamos a leer del versículo 24, del 54, al versículo 56. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Quiénes? Los judíos del Sanedrín. Y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, cuando dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estos versículos que estamos leyendo nos va a mostrar a dos tipos de hombres que existen en la humanidad y dos tipos de reinos también que existen en esta tierra. Por una parte, el creyente que representa a Esteban y cómo Esteban vive en el reino de los cielos. Por otra parte, los judíos del Sanedrín, que representa al hombre incrédulo, y cómo ellos también, aún en esta tierra, viven en el reino de las tinieblas y del infierno. Y estos versículos nos van a mostrar cómo son esos dos hombres y esos dos reinos. Comencemos por los judíos del Sanedrín. Los judíos del Sanedrín son hombres incrédulos, hombres caídos, hombres no regenerados. Aunque tienen una religión y dicen creer en Dios, pero el estado en el cual se halla es un estado de total esclavitud. Y esta esclavitud afecta no a parte de su ser, sino a todo su ser. Afecta a su mente, afecta a todo su corazón y afecta a toda su voluntad. Esta es la esclavitud del pecado que tiene el incrédulo en su corazón. Por eso que en Juan capítulo 8, 34, Jesús, hablando a los fariseos incrédulos, le dijo así, Juan 8, 34, dice: Jesús les dijo a los fariseos incrédulos que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. La palabra fuerte ahí es practica. Porque nosotros, aún siendo cristianos, ¿pecamos? Claro, porque si tú dices que no pecas, eres mentiroso y le estás haciendo mentiroso a Dios. Pero todos pecamos. Pero la diferencia entre el incrédulo y el cristiano es que el cristiano no practica. ¿Qué significa practicar? Que el cristiano siente, es sensible, el espíritu le redarguye, le constriñe cuando falla. Y corriendo va, llora su escasez, su miseria, y pide perdón y arregla con Dios. Pero el pecador no sucede eso. El pecador practica el pecado. Es insensible, como aquel que va al gym, al gimnasio, y va todos los días. ¿Sentirá levantar los pesos? No, ¿sí o no? Porque todos los días lo hace. Igual es el incrédulo. Es insensible al pecado. Y comienza insensible a un pecado chiquito, y después un pecado grande, y a un pecado grandote, que todos lo notan, pero él no lo nota. ¿Por qué? Porque es practicante del pecado. Se ha vuelto insensible al pecado. Por eso que la esclavitud del hombre siempre comienza en la mente. En tres cosas el pecado esclaviza al hombre incrédulo: en su mente, en su corazón y en su voluntad. Veamos la esclavitud de su mente. Esta esclavitud ya lo hemos leído y ya lo hemos estudiado hace 2 semanas. Cuando Esteban se defiende y los grandes doctores de la ley, los maestros, no entienden. Entonces, esta esclavitud consiste en que aquel que es esclavo del pecado, su mente no es capaz de entender el plan de Dios para su vida. Por eso no puede glorificar a Dios en situaciones difíciles. Porque para él
Las dificultades de la vida son problemas, son caos. No entiende que Dios usa esos instrumentos para edificar y para madurar el carácter. Y como les decía hace un momento, estos hombres grandes, a pesar de ser muy estudiosos, no lograban entender, no tanto porque no tenían buena mente. Lo que no tenían era una mente humilde, una mente renovada, una mente transformada. Por eso que en 2 Corintios 4:4 Pablo dice así: en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha cegado esa mente. Por eso, si usted desea compartir con su amigo alguna enseñanza de la Biblia, no lo haga. Lo que usted primeramente necesita compartir con su amigo es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es el único que puede dar vida nueva. Y una vez dado vida nueva, la palabra comienza a saber a miel. La palabra comienza a saber a delicia. Y la mente dice: uy, ¿cómo no entendía esto? Si estaba todo fácil. Pero cuando la mente está cegada, no puede entender. Y terminan diciendo ¿qué? ¿Qué terminan diciendo tus amigos? No, es que ahí nomás, hay cosas que son difíciles, Yo siempre a veces para incomodar su corazón le digo: pero hay cosas sencillas. Es verdad que hay cosas difíciles, pero hay cosas sencillas. Por ejemplo, dice: ama a tu esposa. Está sencillo, ¿sí o no? Entonces no le saques la vuelta, le digo. Y golpea su corazón. La esclavitud de su corazón. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Los no nacidos de nuevo, los no regenerados, los incrédulos que están en oscuridad, cuyo padre es el diablo, ellos viven un infierno, aunque no lo quieran reconocer. ¿Por qué? Porque tienen emociones dañinas y descontroladas contra ellos mismos y contra los demás. Y aunque no lo quieran reconocer, ellos están llenos de ellos mismos. Y la marca externa de que están viviendo un infierno es lo que dice este versículo. Que oyendo estas cosas, oyendo la verdad, oyendo la palabra de Dios, lo que produce eso en sus corazones es enfurecimiento en su corazón. Y crujían los dientes. El infierno está en su corazón. Esta palabra enfurecimiento en realidad se le utilizaba para el mar, para los torbellinos, para los huracanes. El mar en la tormenta es un mar que se agita de acá para allá, se mueve. Y el corazón del incrédulo es así, no tiene dónde apoyarse, no tiene nada fijo, de tal manera que se mueve por acá, se mueve por acá. Es como un torbellino que arrastra todo. Al hijo, a la esposa, a su economía, lo arrastra. Pero no solamente viven enfurecidos de corazón, sino también dice, llenos de ira y crujen los dientes. Y esta palabra crujir los dientes tal vez es una pequeña escena que nos puede mostrar algo de lo que va a ocurrir en el infierno. Porque ¿qué es el infierno? No tenemos más datos en la Biblia de lo que es el infierno. Pero podríamos más o menos hacer una contraparte con algún versículo que encontramos en la palabra. En Romanos 14:17, por ejemplo, dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber. El reino de Dios es justicia, paz y alegría
y gozo por medio de el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, gozo, paz. ¿Qué es el reino de las tinieblas o el infierno? Injusticia, guerra en tu corazón, angustia en tu corazón. ¿Se da cuenta que lo que pasa cuando el pecado esclaviza el corazón? Que en vez de tener gozo, paz, justicia, el incrédulo tiene angustia, tiene guerra y tiene injusticia en su corazón. Pero vayamos a Lucas capítulo 13, 28. Ahí vamos a ver lo que el Señor Jesús dice. Jesús también hablándoles otra vez a los judíos incrédulos, les dice así: allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. El significado de la palabra crujir de dientes es dolor agudísimo e ira con furia frenética. ¿Y cuántas veces cuando hemos leído este versículo no le hemos tomado mucha atención? Porque de frente hemos ido al llanto, ¿sí o no? Como que el infierno va a ser un lugar donde la gente va a estar llorando nada más. Y quizás con pena. Pero este crujir de dientes marca la diferencia. Porque dice que es una ira y una furia frenética. De tal manera que el infierno podría ser un lugar donde va a estar gente odiando, siendo odiada y odiándose a sí mismo. Y por la eternidad. Persiguiendo y siendo perseguida eternamente. Ese es un crujir de dientes. Quizás por eso el libro de Isaías dice: el impío huye sin que nadie le persiga. Nadie le persigue, pero su corazón, su conciencia le acusa y huye, y huye, y huye. Entonces, eso hay en el corazón del incrédulo, esclavizado por el pecado. Un mundo enfurecido, agitado, destructivo, lleno de ira y de furia frenética. A tal punto que le lleva a grandes abusos, como el que vamos a ver en Esteban. Le llevan a matar a alguien inocente, sin un juicio justo, sin un procedimiento justo y de la forma más injusta. Todo esto. Quiero abrir un paréntesis. ¿No será también así en mi corazón? Que muchas veces ese mundo está también en mi interior. Que ese mundo lo siente la familia, los compañeros de trabajo. Y se preguntan: ¿él es un cristiano? ¿Él es un nacido de nuevo? Porque eso es el reino de las tinieblas, no es el reino de Dios. Y por último, la esclavitud de la voluntad. Versículo 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El problema del incrédulo no es que no solamente no entiende el evangelio, tampoco no es que el evangelio no haya descendido a su corazón. No es que cuando escucha la palabra de Dios siente un golpe en su conciencia, siente un golpe en lo profundo. No es que no siente eso, sino que el problema es lo que está sucediendo en estos judíos. Se taparon los oídos, gritaron como no querían escuchar la verdad. Y muchas veces también pasa en nosotros. No queremos más verdad. Ellos voluntariamente se escapaban de la verdad. No es que no conocían la verdad por ignorantes, no es que no conocían la verdad porque nunca les habían dicho, sino que habiendo tenido la oportunidad y en presencia de alguien que les dice la verdad, ellos huyen y se escapan.
ellos salen y corren como estos hombres. Y lo impactante es que estos hombres que gritan y huyen son doctores de la ley. Son ancianos del pueblo, muchos de más de 60, 50 años. Y sin embargo, frente a la verdad, actúan enfurecidos como niños enrabietados para no oír. Y esto es lo irracional de la incredulidad. ¿Por qué gritan? Si ellos creen tener la verdad, ¿por qué gritan? Si ellos creen tener la verdad, ¿por qué tienen falsos testigos? Solamente que la esclavitud del pecado les hace irracional y voluntariamente rechazan la verdad, tapando sus oídos y cerrando su corazón. En otras palabras, ellos se niegan a escuchar la verdad. Esto me recuerda a algunas cosas en la medicina. Yo no sé si usted sabe, pero cuando algún paciente, el médico, con toda sinceridad le dice: señora, señor, lo que usted tiene es un cáncer. La primera cosa que muchos pacientes hacen es negarlo, salir del doctor enojado y decirle a sus familiares: ese doctor no sabe, vamos a buscar otro, porque ese no sabe. Señor, usted tiene una diabetes, ese no sabe. Señor, usted se va a tener un infarto, no sabe, vamos a buscar otro. Hasta que encuentre uno que le dice: no pasa nada, tú estás bien. Ese sí sabes. Es el diablo diciendo: tranquilo, está yendo bien usted. No se haga muy fanático. Tranquilo. Pero eso solamente es voz del diablo. Vayamos al segundo hombre. Él es Esteban, el creyente y el reino de Dios. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, esa palabra pero marca la diferencia entre un reino y otro reino, entre un hombre y otro tipo de hombre. Hay un incrédulo, hay un reino de las tinieblas, pero hay un hombre de Dios. Pero hay un hombre nacido de nuevo, hay un reino de Dios. Esteban hace la diferencia entre estos dos tipos de hombres y dos tipos de reino. Cuando en nuestra vida diaria, en medio de nuestro día a día, en circunstancias normales, tengamos o no tengamos problemas, pero siempre tenemos presente a Dios, al Dios de la gloria y a su prioridad. Y en vez de poner nuestros ojos en nuestras circunstancias, en nuestro alrededor, en nuestros problemas, en vez de poner nuestros ojos ahí, levantamos la mirada al cielo, vamos a poder ver como vio Esteban, la gloria de Dios y los cielos abiertos. Amén. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué no vemos los cielos abiertos en nuestra vida? Porque nosotros estamos más mirando nuestros problemas, mirando nuestro alrededor, mirando nuestras circunstancias. Y alguna vez escuché decir a algún predicador que cuando alguien ve su problema y sus circunstancias y habla de su problema y sueña con su problema y viaja con su problema y va de paseo con su problema, cuando alguien vive así, su problema es gigante y Dios se vuelve chiquitito. Pero cuando alguien como Esteban, teniendo alrededor 75 maestros de la ley, todos enfurecidos, todos buscando destruirle, pero él levanta su mirada al cielo, no le preocupa lo al alrededor. Pareciese que Esteban ni caso le da.
Solamente dice la palabra, fijando sus ojos al cielo. Esta palabra significa que permanentemente puso sus ojos en Cristo. Y cuando hizo eso, vio al Dios de la gloria y a su Hijo Jesucristo en el trono y los cielos abiertos. Él descubrió algo, que Dios sigue estando en el trono, que Dios es poderoso, que Él puede levantarme, que Él puede sostenerme en medio de esta dificultad. Ese es mi Dios. Por eso que no le vemos a Esteban huyendo del problema. No le vemos a Esteban maldiciendo su suerte. ¿Por qué he estado predicando? Mira dónde me he metido. Por eso no le vemos a Esteban llorando y lamentándose su dolor, sino que vemos a Esteban puesto sus ojos en Cristo Jesús. Esteban es un nacido de nuevo. Por eso es que puede levantar su mirada al cielo, donde está su Padre. Por eso que dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Hay alguno que está en Cristo aquí? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Mira, ahora se bajó. ¿Qué es usted? ¿Qué significa eso? Que usted tiene un Padre. Que usted tiene un Padre para poder levantar sus ojos y mirar. Por eso que el rey David decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, porque si bajo, todo es problema. Y cantidad de cristianos viven mirando ahí. Y está ahí, desesperado, preocupado, en vez de decir, tú sigues estando en el trono, tú sigues siendo rey, tú sigues siendo mi Padre, tú me amas. Ha descuidado eso. Y entonces el cristiano está con las venas que le van a reventar. Está enfurecido todo el día en la casa, porque no ha levantado su mirada al cielo. Esteban levanta su mirada al cielo. Y dice que los hombres le miraron como cara de ángel, radiante. Una cara llena de paz, de gozo. En medio de la tribulación, la paz del Señor le guardaba. Le protegía la paz de Dios. David en el Salmo 23:5 dice, me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. ¿Qué está diciendo David? Aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, aunque todo esté en contra de mí, me estoy comiendo mi lomo saltado, de lomo fino saltado. Me has hecho un banquete, pero no solamente me has hecho un banquete, me has ungido con aceite. ¿Saben para qué se ungía a las ovejitas con aceite? Para que no le dé la pulga, para que no se infecten. Me has ungido. Lo que está diciendo David, tu unción impide que me penetre el miedo. Tu unción impide que el terror me alcance. Porque estoy puesto mis ojos en ti. Y por eso Pablo en 1 de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Así que Esteban no huye, así que Esteban no se desespera, así que Esteban no está agitado. Lo único que sí hace Esteban es levantar su rostro al cielo y poner sus ojos en Dios. Amén. Pero dice la palabra fijamente. No le vaya a pasar como le pasó a Pedro, el apóstol, que cuando Jesús le dijo, Pedro, ven,
Él se bajó de la barca y comenzó a caminar en el agua. Y caminando en el agua, algo imposible para la humanidad y para las leyes humanas. Pero Pedro vio que el agua era como un piso y caminaba. Pero de pronto vio los mares que se agitaban, los vientos que soplaban. Y de lo que estaba mirando a Jesús, miró a la derecha, a la izquierda. Y se comenzó a hundir. Quiero abrir otro paréntesis. Tal vez en esta mañana, en medio de nosotros, hay gente que se está hundiendo en desesperación, en angustia. Que está en el templo, sí. Que ha cantado, sí. Que tal vez ha hecho su devocional hoy día, sí. Pero está hundiéndose en medio de las tormentas de la vida. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer lo que dijo Pedro. Sálvame, maestro, que me hundo. Ayúdame, Señor, dame de tu mano, que me ahogo. Y el maestro lo levantó. Amén. Por eso que esta enseñanza es para ti y para mí. Cuando los problemas nos rodean, cuando hay grandes dificultades, como lo rodeaban a Esteban, debemos mirar al cielo, al Dios de la gloria, y podremos ver los cielos abiertos. En la palabra de Dios también hay un ejemplo de cómo Dios está al cuidado de nosotros permanentemente. Pero se requiere estar puestos nuestros ojos en Él para poder ver ese cuidado. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. O desde el 15 lo leemos al 17. Dice así: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo: no tengas miedo. ¿Por qué? No tengas miedo. ¿Por qué? Vamos, repitámoslo todos juntos. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de este mi siervo incrédulo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Dios está con nosotros. No te prometió que la vida va a ser fácil, que vivir cristianamente, abnegadamente, consagrado a Él, nos va a dar facilidad. Al contrario, va a haber dificultades, va a haber luchas, pero lo que sí te prometió: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando un cristiano entiende eso, corre a hacer la voluntad del Padre. Cuando un cristiano no entiende eso, lo único que va a mencionar en su boca va a ser los problemas de la vida. Porque eso es lo que está mirando. Porque eso es lo que le está cargando su mente. Pero cuando el cristiano ha aprendido como Esteban, ¿cuál es lo importante? Levanta su mirada y pone su vista en las cosas del cielo. Versículos 58 al 60. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Estos dos versículos que hemos leído nos muestran el final de Esteban.
Y vemos que a él le pasa lo que le pasó a Jesús. Esteban vivía como Jesús, sirviendo a las mesas y sirviendo y predicando. Esteban también muere como Jesús. Alguien ha dicho que nosotros vamos a morir como hemos vivido. De tal manera que si tú fuiste cobarde en la vida, vas a ser cobarde ante la muerte. De tal manera que si tú has sido un desagradecido en la vida, vas a morir desagradecido. Si tú has sido un hombre que ha vivido descontento en la vida, usted va a vivir amargado y quejándose siempre. Esteban ha vivido como Jesús, por lo tanto, muere como Jesús. ¿Cómo muere como Jesús? Usted le ve, está injustamente enjuiciado. Usted le ve maltratado como Jesús en la cruz. Él es apedreado, pero aún en medio de su dolor, ¿qué hace Esteban? Clama por sus enemigos. Qué impactante. Cuando tú que eres la esposa de un hombre incrédulo que te maltrata y te golpea, que en vez de levantarte y empoderarte, tú como Esteban dices, no, Señor, bendice a mi esposo. Señor, haz de este hombre, no le tomes en cuenta este pecado. Haz de este hombre un siervo. Haz de este un hombre que impacte a otros. Qué impactante ese corazón. Es el mismo corazón de Jesús cuando dijo, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y algunos dicen que Dios escuchó la oración de Esteban, porque en medio del apedreamiento estaba el apóstol Pablo. Algunos dicen que si Esteban no oraba así, nunca hubiésemos tenido un Pablo. Que tal vez si tú no clamas en tu casa por tu hijo, por tu esposo, nunca vas a tener ese esposo, ese hijo que tú siempre soñabas. Y este hombre postrado dijo, Señor, no los tomes en cuenta, perdónalos este pecado. Perdona este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, no murió. ¿Qué dice? Durmió. Este texto describe el fallecimiento de Esteban con una ternura. Dice, durmió. En vez de decir simplemente y murió, dice que se durmió con la idea de que ni bien cerró sus ojos aquí, Esteban estaba frente a su Creador. Frente a aquel que adoraba, aquel que predicaba, como Jesús recibiendo, diciéndole, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Por eso que a pesar de que fue golpeado, dice, él durmió. Y como cristianos nosotros tenemos que tener esa confianza, que nosotros no morimos. Siempre digo esto, que cantidad de cristianos se aferran mucho a la vida, a esta vida. No le estoy diciendo que nos suicidemos y vamos, no. Pero esta vida no es todo. Esta vida es un solo pasaje para una eternidad hermosa. Que tú y yo debemos valorar lo que se viene, apreciar lo que se nos ha dado como regalo, porque es más grande y más perfecto y poderoso que esta vida. De tal manera que si nos toca en cualquier momento sufrir o morir, poder decir, bye. Esteban muere tan dulcemente porque no tenía nada agarrado acá. ¿Sabe por qué sufre mucha gente antes de morir? Porque me voy sin ver a mi nieto. Se desespera porque sabe que está dejando algo acá, se aferró a algo acá. Pero el que no tiene nada aferrado acá, chao vida. Me voy. Pero mis hijos, mi padre me lleva, le dará otro esposo a mi esposa seguro. O de alguna forma le sostendrá porque así es mi padre. Él sabe lo que hace. Amén. De esa es la vida cristiana. Y nosotros asustándonos.